¿Hay algún alma en pena que quiera dar algún mensaje? Que necesite ayuda. Ayuda, escuché. Sí. Está a 18.9. Y ya comenzamos como a 20. No se escuchó el de El movimiento. sensor de movimiento. Espérate, Ale, no, en la cámara no viste lo verde que estaba alrededor de Gilberto. A la par. Y qué raro porque yo lo traspaso, miren. Que sintió un hueco. Sí, esta parte de aquí se está levantando, por eso es que no se puede abrir la puerta porque una raíz de un árbol está apretada. Sí, es por una raíz de un pino que se cortó aquí. Ella lo levantó, el niño le dijo, mira mis uñitas, y le enseñó las uñas y ella lo tiró y salió corriendo. Se cree que a los pocos días ella falleció, ¿verdad? Por este aparato nos puede hablar. Y empezó a tomar unas fotos del cielo y la luna. Cabal, aquí donde estaba yo, me volvieron a hacer. Ahorita nuevamente escuché el sonido del. Con la historia de aquel que sin saber. Ah, está abierta. Ay, está abierta. Se mira. Espérame. Ay, ¿dónde entro? Yo la dejé bien cerrada, si hasta la golpeé. El video que verán a continuación es material extra de las investigaciones realizadas por nuestro equipo en una finca en la cual muchos aseguran que está encantada y en el Cementerio General de San Raimundo. Los links de las investigaciones principales se van a dejar en el área de comentarios. Si ven algo adicional, pueden publicarlo en este video. Esto es Guatespantos. Acabamos de poner un sensor de movimiento para allá. No estábamos grabando, pero se activó. No fuimos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estábamos quietos. Ah, podría ser Marvin, pero qué raro que no detecte a Gustavo. Pero... No. Movete, Marvin. No. Dale un pasito para atrás. ¿Paso para atrás? Podría ser. Sí, podría ser. Sí, yo creo que sí. Si hay alguien que le quiera decir algo a su familiar, lo puede hacer. ¿Hay algún alma en pena que quiera dar algún mensaje? Que necesite ayuda. Ayuda, escuché. ¿Te han visto aquí a una mujer, no? Aquí en una tumba, en esta tumba, si no estoy mal, es donde han encontrado, sí, en esta es donde hay una persona que ronda el cementerio. Si gustan nos vamos. Antes es una tía, perdón, o sea que sea, es por el banquito. Pues. Se parece. Fíjate, la temperatura está bajando bastante. ¿A cuánto? Se siente como 15, ¿verdad? ¿Dónde tocaste? Sí, cuando tú hiciste así te toqué la mochila. No, pero aquí abajo. Ah, no, aquí no, fue esto de aquí de la mochila.
Bueno, voy a hacer esto. Está a 18.9 y ya comenzamos como a 20. No se escuchó el de movimiento. El sensor de movimiento, deténmelo. Sí se escuchó. Buen oído. Deténme aquí. Voy a ir rapidito. ¿Escucharon sensor de movimiento o no? Ajá. Yo escuché tiring. Yo sí lo escuché. ¿Alguien más lo escuchó? Yo también lo escuché. Lo que pasa es que como nosotros estamos familiarizados Con el sonido, el tiring. Esa música sí me va a perjudicar. No creo. Sigamos. Buenas noches. Aquí era donde te digo que se ve la persona rondando. Sí. Y precisamente por este lado fue donde le tiraron el florero a una de las policías, porque los albañiles tienden a dejar las cosas aquí así encima. Ajá. Entonces se la tiraron y eso fue de día, no fue de noche. No venimos a molestar a nadie, pero queremos saber quién es el que anda rondando el cementerio. ¿Te preguntar algo? ¿Marvin? ¿Por qué? No sé, no. No. ¿Alejandro? ¿Les molesta que estemos aquí? Si quieres, vente y tomamos video desde allá. Pregunta, ¿gusto? ¿Por qué razón estás rondando el cementerio? ¿Cuál es la causa por la que andas rondando? Voy a dar una vuelta de aquí. Aquí quédense. Vamos allá y nos vamos a otro lugar. Donde encontraron al bolito. Ah, donde falleció. Sí, tiene más de tonalidad. Y aquí está la que está bonita, mira la que te mandé la foto. ¿La que cuál? La tumba que está bonita, que es como una capilla. No, no se puede cerrar. Nada, como les digo. Si quieren, metámonos más para allá. ¿O dónde calculas vos, Alejandro, que podamos ir a otro punto? Si gustan, vamos ahí donde les digo que apareció el bolito. Vamos. ¿Quién dijo frío? Alumbrame. Silencio, porfa. ¿Y dónde está la veladora que vi ustedes?
Espérate, Ale, no, en la cámara no viste lo verde que estaba alrededor de Gilberto. A la par. No, no. Era una bola verde. Papi estaba grabando. ¿Que sí estaba grabando? Sí estaba Ah, grabando. va. Sí estaba Lo grabando. revisamos. Es que cabal cuando estabas parado ahí había una como bola, pero en tono verde, a la par tuya. Revisemos, venga. Son las 11 ustedes. Yo como de las 11. Ah, sí. Va a empezar la hora buena. Sí estaba grabando. Ah, y vimos. Ah, no. Sí, aquí. Podría ser eso. O esto. Fue porque estaba a la izquierda de él. Dice el bote, fíjate, Gustavo. Pero se ¿Será? mira como si fuera movimiento, ¿no? No, y qué raro porque yo lo traspaso. Miren, yo paso enfrente del bote y el bote y sigue viéndose. Ajá. No, eso es esto, fíjate. Es esto, mira, por la forma. Ah, sí. Ah, sí, pues tenés razón. Sí, es Bueno. esto. Descartado. Sí, sí, sí. Pero sí se ve bien raro. Sigamos. ¿Dónde estaba la... Ahí hay otra luz. Pero no sé si es veladora. Al fondo, sí. Me dio un olor como a quemado. Ay, 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 el polo me asustó. Sí, es un poli. ¿Te han visto a la persona ahorcada? Vamos a dar vista a la persona ahorcada y de ahí al regreso nos vamos con el Kinect. ¿Me hemos encendido el espíritu o lo has apagado? Sí, Ya se lo entendí. ¿Escucharon? Un metal, ¿no? Ajá, Aquí sí. ajá, como que una lámina hicieron. Como que hicieron una lámina de metal bien delgada. Es el problema del espíritu que no escucho muy bien. Aquí habíamos pasado, ¿verdad? Sí, aquí fue donde... vimos la... Pero como aceite quemado, ¿no? Muy raro. Aceite quemado, ¿no? Ah, como fricción. Increíble que no digan ni una sola palabra del espíritu. Increíble. Si alguien quiere hablar, lo puede hacer por este medio. Pues por el momento, con el Spirit Box, nada. Que bien quedó un hueco. Sí, esta parte de aquí se está levantando, por eso es que no se puede abrir la puerta porque una raíz de un árbol está aplastada. Sí, es por una raíz de un vino que se cortó aquí. ¿Hay algo enterrado aquí?
preguntar, de repente vos tenés. No sé. Yo nunca en mi vida he tenido algo así paranormal. Va, eso es un radio. Si se escucha una voz aquí va a ser bien interesante. Si hay alguien aquí, creo que me haga creer en lo sobrenatural. Al contar 3 quiero que nos digas algo. A la 1, a las 2 o a las 3. Y eso ocurre también, no, a veces llegamos a los lugares y no es como muchos hacen videos y que llegan un ratito y empiezan a suceder cosas, ¿no? Bueno, a veces cuesta un montón. Campos electromagnéticos, 0. Vamos a continuar, como voy a ver el Spirit Box encendido. Contaba mi bisabuelo que una vez a una persona la mandaron a traer leña porque era bien rebelde. Y en esta parte, por decirlo así, en la base del maguey, ella escuchó a un niño llorar. Ella se acercó y había un niño. Entonces ella dijo, bueno, me lo voy a llevar porque alguien tal vez lo abandonó. Otra vez. Y cuando ella lo levantó, el niño le dijo, mira mis uñitas. Y le enseñó las uñas y ella lo tiró y salió corriendo. Se cree que a los pocos días ella falleció, ¿verdad? El área de camping. Por aquí una chica nos contó una vez que ella sintió que le abrieron Aquí fue. que le querían abrir la carpa. Pero no sabemos si realmente ella estaba diciendo la verdad o no sé, ¿verdad? Antiguamente por aquí había un palo de amate, pero lo cortaron y algunas personas también decían que escuchaban al duende. Y un amigo que trabajó en la finca de La Par me comentó que una vez encontró los caballos trenzados. Y obviamente los caballos trenzados. Sombrero, no. Sí. Es de la leyenda del sombrero. Es de esa leyenda. No vamos a apagar el estudio. Matar una paloma. Ay. Híjole, ¿y qué? Una bajada, ¿no? Ahí ya no bajo yo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sí está bien? ¿Todo bien? Todo bien. Estas hojas, mira, estas se utilizaban antes, o los abuelitos lo utilizaban para envolver el queso. Esa es la famosa hoja de queso. Es reliquia, ya casi no se encuentran en los bosques. No hay solo aquí. Si se dan cuenta, no miramos absolutamente nada. Es un bosque, sí. Es la única oportunidad que tienes para hablar y decirnos qué es lo que pasó. Te encuentras perdida en este lugar. ¿Le quieres decir algo a tus familiares? ¿Alguna energía del cerro que esté por acá? O algo, nos quiere decir algo. O sea, algo enterrado en este cerro. Por este aparato nos puede hablar. Quiso decir algo. Frío. Quiso decir algo, pero no entendí. Yo tampoco entendí. Pero ahorita siento frío. ¿Sientes ¿Mucho frío? frío? Sí, en la mano derecha. Que vino como de esta parte por acá. No puede apagar la luz aquí. Ya nos vamos. ¿Nos quieres decir algo?
Si hay algo enterrado en este cerro, por este aparato nos puede hablar. ¿Qué fue eso? Una piedra, una chicuya, algo así, ¿no? ¿En dónde? Yo escuché por ahí. Sí, pudo haber sido una chicuya. Pero una chicuya. Ahí vino. ¿Qué chicuya? La flor de... Ah. Eso fue allá en la calle, ¿verdad? Yo digo que debe ser la iglesia. Sí, es la iglesia. Hay un frío. Bajó la Sí, temperatura, 17 pero grados. fue, No, pero allá abajo hay un frío. fue como corriente, o sea que empezó a ir. La empecé a sentir yo y él también. Ahí precisamente donde se encontró la señora. Pues no el espíritu, pero no. No, ya de último se escuchó tal vez como que quería decir algo, pero ya no se logró captar. Va, pero Yo estaba grabando acá y terminé de grabar porque dije estoy acá, aquellos se fueron para abajo. Y cuando corto y empiezo a tomar unas fotos del cielo y la luna, como la que estaba yo, me volvieron a hacer. Y volví otra vez a grabar y dije, ¿quién me está haciendo? Y volví a hacer yo y no me respondieron. Ahorita nuevamente escuché el sonido del hacemos la parada y hacemos el kinect ahí arribita. ¿Qué opinas? Que al último fue que nos llevamos algo interesante. Ajá. Pero eso es lo que concordara el nombre que usted dijo con la historia de aquel que sin saber. Todavía falta que revisemos porque a veces escuchamos. Yo siento que dijo Raúl. Yo también Se escuché escuchó bien que claro. Raúl, pero falta por revisar. Bueno, por lo menos Y aparte dijo como una frase también. sí, pero no solo una entendí. palabra. Así es Alejandro que escuchó una frase. Yo, Se vea, gracias. yo creo que la de ti. Bueno, por lo menos obtuvimos algo. Ya me pegó un somatón. Ahí abajo me caí sentado. Con la historia de aquel que sin saber. Con la historia de aquel que sin saber. Con la historia de aquel que sin saber. ¿Qué opinas? Está interesante. Sí, está bastante interesante, fíjate, porque a mí casi no me han pasado cosas, a pesar de que pues yo vengo bastante seguido y muchas personas que han venido han comentado que sí, y hoy creo que los registros que llevamos son bien bastante interesantes, bastante interesantes. Está abierta. Yo la dejé cerrada. Graba. Está abierta. Ay, está abierta. Se mira. No, aquí no puedo captar.
Los de Temelquinet. Espérame, voy a ir. Espérame. Ay, ¿dónde entro? Yo la dejé bien cerrada, si hasta la golpeé. Sí, pero está bien. Y no pudo haber entrado alguien porque se había escuchado el sensor de movimiento. Bueno, podría haber sido el aire. ¿Cerrala? Pero para trancarla, ¿tú la trancaste aquí? Voy a trancar. Estaba trancada. Vamos a ver. Así. Sí, algo así estaba. Bueno, sí, se podía haber sido el viento. Puede haber sido el viento. Sí, es que sí se puede abrir con suavidad. No, hombre, si esa puerta se tranca. Fíjate que, pero sí se abrió un poco con suavidad. Si quieren, pasen y nos juntamos aquí abajito. ¿Qué pasó? Salió una figura, pero así como doblada, no sé. Caminemos, los voy a grabar la pantalla yo. Qué bonita está la luna, ¿verdad? Sí.